¿Qué tal? Bienvenidos a Primer Plano. Y bueno, pues fue detenido en este fin de semana el doctor José Manuel Mireles, que ha sido una figura muy importante en el fenómeno de las autodefensas en Michoacán. Ha dado mucho de qué hablar, ha ejercido un liderazgo, ha tenido posturas controvertidas, muy debatibles, ha tenido una relación difícil con el gobierno, de alianza y de controversia y de puntos de vista diferenciados. Él había dicho desde hace mucho tiempo que mientras no cayera la tuta y no cayeran los liderazgos de los caballeros templarios, pues los autodefensas en Michoacán no tendrían por qué desarmarse. Y ahora este fin de semana lo detienen en condiciones muy sospechosas porque dicen que tiene las armas que de todas maneras habían dejado a las autodefensas a condición de no tenerlas en público, de no portarlas, lo cual pues hasta cierto punto es algo complicado porque si las tienes, pues las tienes guardadas en tu casa, pero se supone que también es para acciones de las que han tomado las autodefensas. Y lo que pasa es que él había anunciado algo que el gobierno y el comisionado en Michoacán reprueban, que es la toma de Michoacán. Eso sería un signo de total debilidad en el Estado por parte del gobierno, sería muy simbólico y desde luego que han dicho desde hace mucho tiempo a las autodefensas que no vale la toma de Michoacán, que no es necesaria, que para eso están ahí. De Morelia. De Morelia, perdón, la toma de Morelia, que por eso están ahí las fuerzas de seguridad. Entonces, Mireles hace este anuncio y lo detienen bajo los cargos de portar armas exclusivas del ejército, pero también de haberse encontrado alguna cantidad de marihuana, una cantidad importante, no pequeña, y de cocaína, a lo cual él alude en su defensa que se la sembraron, lo cual sabemos que en México se hace eso frecuentemente, que es una práctica normal que no se ha erradicado. Cuando quieres fastidiar a alguien le puedes sembrar. Y él dice, yo vi que me estaban metiendo ahí paquetes en el coche. Claro, es palabra contra palabra, porque también los antecedentes del doctor Mireles no son del todo claros, desde sus antecedentes. No es un personaje muy claro, tiene algunos pasajes ahí medio oscuros, pero la racionalidad llevaría a decir, si él está en el ojo del huracán, si está vigilado por las fuerzas del gobierno, si está en una posición muy controvertida, ¿qué sentido tendría cargar él en su automóvil marihuana y cocaína? Sería algo totalmente irracional, sería algo totalmente absurdo, con lo cual se eleva, por lo menos de nuestra parte, de mi parte, la sospecha de que sí son sembrados como él lo reclama y de que por entonces se está teniendo aquí una medida más de tipo político que de judicial, pero que se le puede revertir al gobierno de nueva cuenta en imagen, en confianza. Habrá que ver la investigación, pero dice el comisionado, es que él está diciendo mentiras, decía hoy en la mañana, está diciendo mentiras porque no es penado decir mentiras en México. Es decir, no hay la cuestión del falso testimonio, entonces pueden decir lo que quieran. Entonces está asumiendo que dice mentiras, pero pues aquí la credibilidad creo que se inclina en favor de Mireles frente al gobierno. ¿Y cuál sería la racionalidad de haberlo metido a la cárcel y a un penal de alta seguridad como realmente peligrosísimo criminal? Pues la racionalidad que se nos ocurre a varios es que el gobierno de Peña Nieto se sintió bastante ofendido por el reto. El reto de que salieran, por un lado, las autodefensas, que son ya una manera muy obvia de señalarle al Estado que está incumpliendo con una de sus obligaciones principales, que es la de proteger a la población, en este caso de Michoacán. Pero el otro es que Mireles varias veces declaró abiertamente que no tenía confianza en la autoridad, que no tenía confianza en el comisionado Castillo y también en el gobierno mismo de Peña Nieto. Entonces, creo que ahí está la razón. No es porque ande portando armas que son exclusivas del ejército y de la armada, etcétera, esto que nos dicen todo el tiempo, que aquí en México esas armas las porta, están en todo el país, sino es el reto explícito al Estado y al poder presidencial. Y creo que ahí es donde Mireles probablemente se metió, ahí sí él solo, en su reto
que fue haciéndolo cada vez más explícito y se llegó al, digamos, al límite, lo cual detrás de todo esto hay un montón de problemas no resueltos del Estado y es el más fácil de resolver. Quien abiertamente te reta y está allí comiendo en el pollo feliz, pues vas por él. Otros retos que ya veremos en otras partes de este programa son más serios. Bueno, sí, mencionas un aspecto obvio para Enrique Peña Nieto, el gobernante que quiere reconstruir el presidencialismo. Era totalmente inaceptable no solo las autodefensas, sino que alguien ponga en duda la legitimidad de las otras autodefensas, que lo acuse al presidente y al comisionado Castillo de faltar a su palabra, de ser unos traidores, y de anunciar como si nada que va a tomar Lázaro Cárdenas y Morelia, lo cual era una forma de retarlos abiertamente, y la pregunta es ¿por qué? Sé que en las próximas semanas esto se va a debatir muchísimo, y lo que voy a decir está basado todavía en primeras impresiones. Habrá que ver los documentos que producen unos y otros, porque Mireles asegura que él fue a La Mira, al poblado en donde lo detienen, invitado por las autoridades del ejido, del municipio, la comunidad, para que cree la autodefensa. Vamos a ver los documentos, pero en todo caso que esos pobladores se hubieran dirigido a él para que él fuera a darles protección y no a las otras autodefensas y al gobierno del estado de Michoacán o de la federación, nos dice que Michoacán sigue siendo un estado en disputa. Y eso es tal vez el problema de fondo, no solo en la forcejeo Castillo-Mireles, que eso, si lo dejo en el plano individual, parecería una pelea entre dos personas, sino en algo más profundo. ¿Qué va a pasar con Michoacán? ¿Realmente están controladas los templarios y las autodefensas, o solo estamos viendo una etapa intermedia, una etapa en la cual estamos transitando a un fenómeno de ingobernabilidad de diferente tipo? Todo eso no lo sabemos, pero por lo pronto ya está lanzada la batalla por la opinión pública, porque hay dos versiones muy claramente encontradas que tienen en el centro un hecho que, pues sí, tenemos razones históricas para dudar: la posesión de armas prohibidas. Eso ya lo sabíamos. Que eso ya lo sabíamos, todos lo habíamos visto, y sobre todo las cuatro bolsitas de marihuana y una bolsa de cocaína, lo cual también estoy entre los que ponen en duda totalmente esa versión. Simplemente no me parece lógica. Habrá que ver los documentos porque este tema seguirá. Yo creo que sí, es importante establecer cuándo y por qué se da un parteaguas entre el Mireles de una primera etapa y el Mireles que está ahora detenido de una segunda etapa. Porque en una primera etapa estuvo protegido por el Estado mexicano en términos generales. Incluso esto se podía constatar porque no solo le adjudicó guardaespaldas, etcétera, sino que cuando tuvo el accidente de avión que venía de tener algún contacto en Jalisco, bueno, venía de Jalisco, hay quienes dicen venían de tratar con el nuevo, ¿cómo se llamaba el cártel de Jalisco? El nuevo... Nueva Generación, de comprar armas de ellos. Tiene un aterrizaje terrible, bueno, y está gravemente herido. Lo traslada el gobierno, lo pone en un hospital y vigila el hospital hasta que lo dejan salir libre. Esta es una etapa en la que se ve claramente que hay un entendimiento entre el gobierno federal y Mireles como líder de las autodefensas visible, ¿no? Y esta segunda etapa puede deberse a esta cuestión que ustedes señalan del reto, pero habría que agregar algunos datos, porque lo de las armas, en primer lugar, fue una cosa lo del registro de las armas, porque no se las quitaron a las autodefensas.
Es un asunto bastante difícil de precisar. La Constitución mexicana establece que todo mexicano tiene derecho a tener armas en su domicilio para portarlas y siempre que no sean de uso exclusivo del ejército. Eso es lo de la Constitución. Ya en la ley se establece que para portarlas hay que requerir un permiso, etcétera. Bueno, ¿tenía Mireles permiso o no para portarlas? Segundo, estas armas dicen que lo están deteniendo porque las portaba, las tenía con un rifle de alto poder y una pistola también, todas del ejército exclusivas. Pero esto no es cierto, esta es una de las mentiras que su abogada está argumentando, ¿no? Él estaba sin ningún arma, estaba comiendo en un restaurante y luego fueron detenidos 82 personas, toda la gente de Mireles, y los dividieron en el penal de alta seguridad a Mireles y otros 3, sus principales guardaespaldas, y a otros 79 se los llevaron a distintos penales. Esto es una estrategia bastante planeada. Yo tengo una hipótesis que a lo mejor es trivial, y es que le están dando un estate quieto a Mireles. ¿Vale? Decirle, lo van a soltar como soltaron a los otros jefes de autodefensas que detuvieron en un primer momento, los tuvieron unos mesecitos, les dieron una calentadita psicológica si ustedes quieren, y les dijeron, bueno, ahí van para afuera otra vez, pero el Estado mexicano es el que tiene la última palabra en esta materia, ¿no? Entonces a Mireles, que era el más rebelde, el que hizo estos retos, etcétera, dice, sí, te vamos a dar una calentadita por lo pronto, unos meses, a ver cómo te portas, y luego lo van a soltar, porque tienen recursos legales que van a dejar pasar, están sus abogados, que son bastante, por lo que yo oí hoy en el programa de Carmen Aristegui, la abogada es verdaderamente experta, inmediatamente que pasaba algo, sacaba un amparo, exigía la presencia de los defensores para entrevistar a Mireles, etcétera. Estamos entonces ante una batalla que es interesante porque se está dando entre un poder que ha surgido de la sociedad para defenderse y el Estado que dice, no, la violencia legítima es solo mía. Y entonces al último que queda, al más rebelde, es al que voy a atrapar. Es posible que eso pase, pero de cualquier manera el asunto clave ahí es la posesión o no de esa droga, de esa marihuana, que se dirá, bueno, a ver qué dice la investigación, pero la investigación tiene límites porque el gobierno va a decir, ahí estaban, y él va a decir, no estaban, y qué elementos hay, qué testigos hay, pues creo que no hay mucho como para realmente llegar a una conclusión sólida que se pueda demostrar. Va a ser palabra contra palabra y punto, y jurídicamente eso, bueno, pues el gobierno tendrá los elementos para decir, yo los encontré ahí, y ni modo, y entonces procede lo que proceda, incluso a lo mejor con la posibilidad de dejarlo más adelante libre. Pero también yo quería mencionar en este segmento la aparición de autodefensas en Tlalnepantla. Es decir, el fenómeno se sigue reproduciendo, ya lo sabemos en diferentes partes, pero Tlalnepantla, el Estado de México, nueva cuenta, cerca del Distrito Federal, relativamente, y por las mismas razones, aluden las mismas razones, vacío de poder, corrupción de las policías, falta de la justicia ahí a la hora de atraer los delitos y de poderlos enjuiciar adecuadamente y procesar. Entonces el fenómeno a final de cuentas se sigue expandiendo. Esto del monopolio de la violencia legítima, el punto está en lo de legítimo, que en algún momento las armas que estaban en posesión de las autodefensas, y a lo mejor todavía hoy para muchos en Michoacán, esas son las armas legítimas, porque son las armas que les dan seguridad. La legitimidad de las armas, al final de cuentas, se gana, y el Estado mexicano en Michoacán no se ha ganado esa legitimidad hace ya buen tiempo. Muy bien, pero se nos terminó el tiempo de este segmento. Enseguida regresamos. Una de las grandes discusiones que se ha armado a propósito de también una de las mayores reformas llamadas estructurales que se han aprobado al principio de este gobierno es la de telecomunicaciones. La Constitución estableció una serie de principios, normas, reglas que parecen bastante aceptables, bastante amplias, de protección de las audiencias y de evitar sobre todo los monopolios, creándose una figura que fue
la de la preponderancia, del agente económico preponderante, dice la Constitución. Este agente se supone que es el que domina un mercado, una región o el país en su conjunto en algún servicio. Hay dos grandes sectores dentro de las telecomunicaciones. Uno es la radiodifusión, que incluye radio y televisión, tanto abierta como restringida, y la otra es la de teléfonos, Internet Internet y todas las demás. Es que todas son telecomunicaciones. Tele es larga distancia, entonces las dos son telecomunicaciones, pero unas son radio y televisión, las más antiguas, y las otras son. Este artículo que señala la Constitución, me parece importante destacarlo, es el artículo 28, donde se establecen todas estas normas y se define al Instituto Federal de Telecomunicaciones como el único capaz de otorgar concesiones, de declarar la preponderancia y de hacer las investigaciones y de incluso cancelar las concesiones cuando están violadas las consecuencias. Esto es muy importante porque ahora está dejándose en una ley secundaria, en un proyecto de ley secundaria que hay, varias que se consideran por algunos violaciones a lo que ya se establece en la Constitución o restricciones. Lo que se había dejado para el Instituto Federal de Telecomunicaciones se está asignando a Gobernación y también se está marcando la preponderancia por sector y no por servicio, como es lo que parece más ortodoxo. Yo se los dejo para ustedes. Pues lo defines muy bien, servicio, sector. Quienes los consumidores nos beneficiamos más en principio si ponen servicios. Televisa y Teléfonos de México si ponen sector. Más a eso se reduce el dilema. Y se definirá esta semana por el voto de unas cuantas personas. Solo menciono porque aquí estamos ante una anomalía mayor que trasciende el espacio de, en el caso de las televisoras, de su ámbito de empresas y las mete en el terreno política. Son juez y parte. La telebancada en el Congreso son 16 diputados y senadores. Son más que el partido Nueva Alianza y no son partido. Tienen el 2 punto y tantos % del total del Congreso de la Unión. Y si bien la semana pasada hubo un escándalo por una conversación interceptada de Apurificación Carpinteiro, diputada del PRD, en el cual de una manera totalmente incorrecta decía que estaba haciendo negocios con lo que estaba legislando, el PRD la retira, ella se retira, pero sigue la telebancada ahí participando, sin que se le esté prohibiendo intervenir como juez en algo de lo cual es parte, hablando de legitimidades. Segundo aspecto a tomar en cuenta, el PRI, el Verde y el PANAL necesitan 4 senadores para lograr que se apruebe por sectores, es decir, favorecer a Televisa. Eso es, y esos 4 senadores... Ya está Lozano, ya está. Lozano ya está, Javier Lozano del PAN parece que ya está totalmente fuera. Los otros 3... ¿Estarían a favor de él? Como hipótesis, después de revisar las listas, me parece que el Partido del Trabajo podría proporcionar al menos a 3. Excluyo a Manuel Bartlett y a Ricardo Monreal porque ellos, por diferentes motivos, no creo que participaran en eso. Manuel Bartlett demandó la ley Televisa, estuvo entre los firmantes en el 2006, por tanto no creo que lo haga, pero ahí estarán seguramente los votos. Ya para cerrar, si comparamos la aprobación de la ley Televisa en diciembre del 2005, por unanimidad de todos los partidos, y después se inconformaron solo 47 senadores, en el 2014 pues ya hay mayor resistencia de lo que se está en disputa, que es saber quién gobierna México y hasta dónde llega el poder de Televisa. Mayor resistencia, dice Sergio, pero con la posibilidad de que vuelva a ganar Televisa, por supuesto, a pesar de que haya mayor resistencia. Hay un artículo de Irene Levy, que es una especialista en estos temas, que lo pone de una manera clara. Cuando uno va a comprar un teléfono o a contratar un servicio de televisión, va uno al servicio,
no va uno al sector, yo voy al sector telefónico, yo voy al servicio porque el servicio es donde se necesita la competencia, es lo que a nosotros como consumidores nos importa. Y no hay de otra. Yo quiero varios teléfonos que me ofrezcan diferentes proyectos y yo elijo cuál quiero. Es allí donde necesitamos desde hace ya un buen tiempo, mucho tiempo, la competencia. Y resulta que ahora nuestros representantes están discutiendo si es servicio o si es sector. Están haciéndose tontos. Es decir, todos sabemos de qué se trata y que hay una resistencia enorme de los que están al servicio o cercanos o que le deben favores a Televisa. Para empezar, el gobierno federal, luego en el Congreso. Y es posible, como dice Sergio, bueno, ya avanzamos un poquito, sí, aquí al año 3000 seguramente entonces ya tendremos suficiente para que se le dé el golpe a la preponderancia, que también esa palabrita, preponderancia, suena muy decente. Es que predominancia, es predominancia. Predominancia, preponderancia, es que se avasallaron a un sector y ahí nacieron dominando ese sector y no los hemos podido sacar. Y a lo mejor esto es nada más un incidente. ¿Me permites 10 segundos? El interés general de los consumidores somos como la selección nacional. Ya merito Podemos ganamos. ganar hasta el último minuto o perder. Luchamos como siempre y perdimos. Como siempre. Yo también creo que tendría que ser por servicios, porque a final de cuentas es lo que directamente contrata a un consumidor. Es decir, pues por un lado recibo el servicio del radio, o la televisión abierta, o el internet, o el teléfono móvil. Tendría que ser por servicios, pero incluso al definir por sectores, pues la definición es bastante arbitraria, porque se podría decir, es decir, si se va por sectores sabemos que se benefician las televisoras abiertas, porque los radios, que son mucho más, impiden que la televisión caiga en la categoría de predominancia, ¿no? Pero es arbitrario como se clasifican, digamos, estas telecomunicaciones. Uno podría decir sector de puros radios, las puras radios. Si alguna de las radios tiene predominancia, entonces se le aplicarán las reglas consecuentes. Televisión es otro sector, incluso televisión abierta quizá y televisión por cable podría ser, pero es otro sector totalmente distinto. Entonces sí, Televisa o las grandes televisoras caerían en la categoría de predominancia y se les aplicarían las reglas. Entonces es muy arbitrario todo. Entonces tú puedes hacer desde las clasificaciones de tal manera que perjudiquen uno o que lo saquen adelante o le permitan mantener algunas de sus prerrogativas. Entonces, yo sí creo con Irene Levy que el chiste es ver el espíritu de la ley y entonces hacer la aplicación y la interpretación adecuada con los objetivos mismos y no andarse con los tecnicismos de definiciones jurídicas y demás, porque esas son arbitrarias, se podrían cambiar perfectamente y los resultados serían totalmente distintos. Yo creo que vale la pena regresar al origen de este marco constitucional para saber en dónde nos estamos moviendo, porque va a venir finalmente alguna resolución de tipo judicial que va a definir las cosas. El artículo 28 es un artículo dedicado a prohibir los monopolios, en el más puro sentido liberal. Hubo un momento en que en el Constituyente de 17 se introdujo una excepción que eran los monopolios del Estado, que son los que da bases para que Pemex y otros monopolios, cuando los maneje el Estado como servicios a la población en general, sí puedan ser tales, monopólicos, y estar justificados. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Pues están diciendo, no puede haber ni monopolios, y dice el artículo 28, ni prácticas monopólicas, que es algo más amplio, que no es estrictamente la identificación de un solo poder económico, sino de varios que tienen una tendencia. Y aquí lo que está pasando es que en cada sector puede haber actividades muy diferenciadas. Por eso no se debe determinar la predominancia por sector, porque radio y televisión son cosas muy distintas en cuanto a precios, en cuanto a la competencia, que es el artículo 28, está muy diferenciada en cada sector. Lo que hay que evitar es la dominancia en los servicios específicamente, que son los que compiten entre sí, ¿verdad? Los servicios de televisión, de las distintas televisoras, o tanto abiertas como restringidas, perdón, o los otros casos.
Por eso, bueno, esta es una definición muy difícil de hacer, en la que van a tener que intervenir el Poder Judicial, en primer lugar el IFETEL, que ya está interviniendo, que es el que puede declarar la predominancia. De hecho, ya lo hizo en un sector que es el de telecomunicaciones de teléfonos, ¿verdad? Determinando que, ahora acaban de determinar que Dish y Telmex son una misma entidad, empresa monopólica. No sé si... Con lo cual, vamos con lo que dice José Antonio, depende de cómo, de a quién quieres tú favorecer, depende de cómo manipules esto. ¿Por qué no se ha hecho la división? El radio, por un lado, todos en este mundo sabemos que el radio es distinto de la televisión, excepto en estas definiciones en donde se ponen los dos juntitos para diluir el poder que tiene la televisión. Bueno, pues es en parte hacernos tontos con un juego de palabras, pero yo creo que en México sí sabemos quién está moviendo la cuna de la nueva legislación que quieren hacer y quién busca otra cosa. Es que en juego están miles de millones de dólares en ingresos por publicidad, porque depende de los puntos que tengas, es lo que cobras, pero no solo eso, sino en el caso de las televisoras, no hay que olvidar TV Azteca y Televisa, la posibilidad de incursionar en otros negocios, porque, vamos, las dos televisoras se han metido en la banca, los servicios. Televisa crea en el 2005, en abril, una empresa para solicitar, en febrero, para solicitar permisos de casa de juego. Recibe en mayo 120 y tantos permisos que le han dado ingresos multimillonarios. No fue solamente porque quería poner casas de casinos, sino porque tenía atrás el poder de la televisión que aterra a los políticos mexicanos que consideran que son en función de que aparecen en la pantalla, olvidándose de que hay otros ingredientes para ser un buen gobernante. Bien, pero este es un tema que vamos a seguir tratando porque está por definirse. Supongo que esta próxima semana será la definición del Congreso, pero nos tenemos que ir a un siguiente bloque. No nos deje, vamos a tratar un punto interesante. Bien, continuamos. Para abordar el siguiente tema, me voy a permitir ser muy telegráfico porque es una situación muy compleja. Hecho 1. México forma parte de la Cuenca del Caribe y la Cuenca del Caribe es en estos momentos la región más violenta del mundo, de acuerdo a Naciones Unidas. Hecho número 2. En esta región, Estados Unidos ha sido siempre el destino principal de los migrantes. Las grandes migraciones, unos 20 millones de personas que se han desplazado en los últimos 50 años en la zona, la mayor parte van a Estados Unidos. Hecho número 3, Centroamérica y México viven una tragedia humanitaria sin precedentes en las últimas décadas por el crimen organizado, la violencia económica también, la desigualdad en el ingreso, etcétera. Pero para que el mundo reconozca que haya tragedias humanitarias, tiene que haber factores, tiene que haber voluntad política. Y Estados Unidos pues ha sido renuente a reconocer los 100,000 muertos en México, los 80,000 muertos centroamericanos en las guerras del narco, pero de repente surge un hecho que nadie se esperaba. Como en Mariel, en 1980, cuando salieron de Cuba, o más bien Cuba dejó salir a 125,000 personas por el puerto del Mariel, de la misma manera de repente en el último año y medio, empezaron a aparecer decenas de miles de niños, adolescentes, que llegaban y se metían a Estados Unidos, lo cual metió en un brete humanitario porque Estados Unidos se mueve en una contradicción terrible. El impulso humanitario, ayudar a niños, parte de su cultura, ellos son buenos, por tanto, a los niños siempre se les trata bien en la cultura de masas estadounidense, pero no pueden aceptar migrantes porque son ilegales. La crisis que tenemos ahora es monumental porque ¿cuál es la solución de Washington? Primero decir que
se está aprovechando, que es parte de un aprovechamiento de los carteles, que por supuesto, así es, tiene tiempo explotando a los migrantes que pasan por nuestro territorio. Y segundo, que los países centroamericanos y México tienen la obligación de frenar a los migrantes para que no lleguen a su territorio. Y se reunieron en Guatemala el vicepresidente Joe Biden con 3 presidentes centroamericanos y nuestro secretario de Gobernación para discutir ese punto, lo cual no va a ser fácil porque ni los países latinoamericanos ni México tienen la capacidad para frenar a los niños porque se meterían en una bronca monumental de diferente tipo. Así que estamos ante una tragedia humanitaria de mediano plazo, cuando menos. Cuando tú dices 3 puntos, dijiste, ¿verdad? Sí. Iba a ser telegráfico, 1, 2, 3, y dijiste Estados Unidos es el punto de destino. Pues el cuarto punto es que Estados Unidos es el poder dominante en esa zona. Claro. No hay ningún otro que le pueda ni remotamente balancear el poder norteamericano. Así que Estados Unidos, es también el centro de las decisiones políticas que han llevado con el tiempo a este enredo, porque no hay nada realmente que venga nada más porque sí. Estados Unidos ha creado desde fines del siglo XIX, que es cuando es el poder dominante, ya todo lo largo del siglo XX y ahora en esta parte del siglo XXI, también las condiciones en las que se desarrollaron los países centroamericanos del Caribe y México son en buena medida condiciones que Estados Unidos propició, no que lo haya pensado como un gran plan y nada de eso, sino cuál era lo mejor en cada momento para él, y dejó que esta región en la parte social, política y económica se fuera degradando. La guerra de Centroamérica, la guerra de los años 80, es una guerra norteamericana. Ellos decidieron que allí iban a frenar esta expansión del comunismo que francamente solo a ellos se les ocurrió cuando dijo, ¿quién fue? Reagan fue el que dijo que El Salvador estaba a 80 millas de Florida, como implicando que iban a invadir los comunistas, si ganaban, en Centroamérica, a Estados Unidos, cosa completamente absurda. Pero en ese momento se degradó más que antes el tejido social del cual ahora están saliendo esos niños. Bien, yo creo que este fenómeno terrible para muchos, aunque sigue estando dentro de la búsqueda del sueño americano de encontrar trabajo, alimentación, educación, para personas de esta zona del planeta, nuestro país incluido y Centroamérica muy claramente, que está enviando centenares de miles de personas cada año a los Estados Unidos, tenemos el ángulo más dramático, que es el de los niños. Están yendo niños cada vez en proporciones más altas de estos países centroamericanos. El que mayor en términos proporcionales cantidad de niños genera es Honduras, pero están también los otros países de Centroamérica, Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica no, por cierto, es el país mejor en cuanto a democracia, en cuanto a ingresos, en cuanto a educación, y ese no genera migración, habría que decirlo también. Y el menor número de niños de esta zona es el de mexicanos. En este caso, son mucho menos los niños mexicanos que están entrando en términos proporcionales y absolutos también. Se dice no solo que el narcotráfico tiene que ver, sino que para meter muchos niños están cobrando una X cantidad de dólares, de miles de dólares por niño que pueden meter, sino creándole a Estados Unidos este problema que ya planteaba muy bien Sergio, de una gran contradicción entre el trato a los migrantes ilegales por un lado y por el otro la necesidad de proteger a criaturas indefensas o cerca de la indefensión, como son adolescentes y niños, a los que no pueden sacar tan fácilmente porque tendrían el juicio moral del planeta en contra. Entonces, sí los han metido en un brete. El mismo presidente Obama acaba de declarar que va a ser un problema gigantesco para Estados Unidos darle una buena salida a este tema. Es un problema mayúsculo en el que se han metido. Y habría que decir también que
hay varias cosas que ilustran este fenómeno terrible en su dramatismo, que son estas películas que han estado saliendo últimamente. Una que es un documental que promueve Gael García, es excelente, otro que promueve Diego Luna, y un tercero que se hace sobre personas jóvenes de Guatemala. Es verdaderamente dramático el fenómeno de cómo se ve todo el trayecto, las vicisitudes, el viacrucis que tienen que pasar los migrantes a bordo de la Bestia, en el lomo de la Bestia, que es el gran tren mexicano que los lleva de una frontera a otra. Entonces, bueno, pues estamos ante un problema mayúsculo. Son, como dice Lorenzo, las contradicciones de la gran potencia o del imperio que fue del siglo XX, que sigue siendo todavía en el siglo XXI, ya con muchos problemas, de, por un lado, abrir, ¿no?, en términos de causas humanitarias, porque efectivamente hay muchas organizaciones allá que apelan a recaudar fondos para ayudar a los niños de distintos países, darles educación. No sé si hay, digamos, una estrategia, no siempre gubernamental, pero incluso también gubernamental, pero de muchos otros organismos de la sociedad norteamericana que sienten un compromiso con causas humanitarias de niños y de otras causas de pobreza, de alimentación, pero mucho con los niños. Pero por otro lado se fueron generando las causas que generan precisamente a estos niños pobres, indigentes, que es un poco el contraste, por ejemplo, en Centroamérica con Puerto Rico, ¿no? Puerto Rico es un protectorado de Estados Unidos, hay algún movimiento independentista que no ha tenido toda la fuerza, porque quizá muchos de los puertorriqueños dicen, pues ¿qué nos importa ser protectorados si nuestras condiciones de vida de pronto son bastante mejores? En general, no respecto a Estados Unidos quizá, pero sí del resto de América Latina. Entonces, la independencia como un símbolo etéreo de dignidad, de ser distintos, de ser soberanos, pues sí, pero a cambio tenemos unas condiciones que precisamente pueden evitar en mucho mayor medida caer en estas situaciones de desigualdad, de pobreza, de fuertes necesidades económicas y sociales del resto de Centroamérica. Y por eso el partido independentista de allá, o los grupos independentistas, no han tenido realmente mucha fuerza. Si uno le busca algo positivo a esta tragedia humanitaria, es que finalmente está confrontándonos a los mexicanos con una terrible responsabilidad en el drama de los migrantes que cruzan nuestro territorio para llegar a Estados Unidos, porque, siendo honestos, los maltratamos más aquí de lo que hacen los estadounidenses con los mexicanos en Estados Unidos. Es decir, los extorsionan todas las autoridades que se puedan ustedes imaginar, todas, absolutamente. Los extorsionan los polleros que forman parte de bandas del crimen organizado. De hecho, quienes empiezan el crimen organizado descubre a los inmigrantes son los Zetas en Tamaulipas. Por una razón muy sencilla, es la ruta más corta. San Fernando, ¿no? Para entrar a Estados Unidos de Centroamérica es por el Golfo de México. Veracruz, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas. Los explotan los vigilantes privados de la Bestia, que es el tren donde van, y los explota la sociedad porque hay testimonios de que por donde van pasando, los habitantes de las pequeñas comunidades les van cobrando por venderles la sal. ¿Quieres sal para tu sopita? 5 pesos más. ¿Quieres bañarte? 50 pesos. Es decir, los migrantes, porque hay de todas las nacionalidades y entre ellos los niños, se han convertido en una carne de extorsión que permite que se exprese la terrible deshumanización que está viviendo la sociedad, buena parte de la sociedad mexicana, que ya no tiene esos valores de solidaridad de la cual presumíamos, como parte de un deterioro, en mi opinión, muy generalizado de los valores cívicos. Se acabó el tiempo, regresamos. De tarde en tarde conviene salirnos de México, de nuestros problemas, y irnos al ancho mundo, que vaya que sí tiene problemas. Estábamos hablando de Estados Unidos y de la responsabilidad del imperio que conformó más o menos desde el siglo XIX hasta hoy
esta región cercana a él, de Centroamérica, México, el Caribe y en buena medida también Canadá. Pero ahora echemos un salto y veamos otra de las contradicciones que están en la prensa de todos los días, que a veces no les hacemos suficiente caso porque están lejos de nosotros, pero vaya que sí son tragedias, y vaya que sí son tragedias humanitarias. Y es el hecho de que Estados Unidos fue al principiar el siglo XX a Irak a ponerlo en orden, a acabar con un dictador impresentable, con Saddam Hussein, y a enseñarles lo que es la democracia, a darles la oportunidad de que entraran en esta vida democrática. Bueno, han pasado una buena cantidad de años desde que el presidente norteamericano entonces, George W. Bush, dijo en un portaaviones, bajándose con su traje de piloto de la aviación norteamericana, "Mission accomplished", nuestra misión ha sido cumplida. Y ahora no hay forma de que digan que la misión ha sido cumplida. Irak está en posibilidades de dividirse en tres, en kurdos, chiitas y sunitas, tres países distintos. Está Siria, desde luego que en Afganistán la cosa no sale. Pareciera que esta idea del imperio todopoderoso, no son los primeros, los norteamericanos, a los ingleses les fue igual, y a otros, y a los franceses en Dien Bien Phu, sí, que llegan, la solución es así, nosotros decidimos, y pácatela, se les viene el teatrito para abajo. Eso es lo que está ahorita a discusión en este segmento. Bueno, hay varios aspectos, pero quisiera tomarme 10 segundos para corregir una injusticia, porque en el bloque pasado hablé de la explotación que hace la sociedad mexicana y no hablé de la solidaridad de grupos religiosos, Alejandro Solalinde. Hay una red de albergues para migrantes que también hay que reconocer. Hecha esa corrección de la injusticia, paso a lo siguiente. Creo que en el trasfondo lo que estamos viendo es un reajuste en la forma como se distribuye el poder en el mundo y no solo en esa región, porque Estados Unidos está perdiendo influencia en todas partes de manera muy rápida. Canadá ya anunció de diferentes maneras que a ellos les interesa relacionarse con Asia-Pacífico. Su futuro lo ven ligados allá y no solamente con Estados Unidos. No quiere decir que Estados Unidos haya dejado de ser una potencia militar. Lo es. Lo seguirá siendo durante mucho tiempo porque acumula algo único, la generación de conocimiento. Es el país donde más conocimiento se genera en todos los campos científicos, sobre todo, y eso le permite estar a la vanguardia en la producción de armamentos, lo cual le permite tener un ejército pequeño, pero una capacidad bélica impresionante. Pero, dicho esto, lo militar no basta, y lo estamos viendo ahora en Irak. Tienes toda la razón. Entraron en 2003, 11 años después, estamos viendo unas condiciones parecidas, no parecidas, diferentes, pero en la cual se expresan la existencia de tres naciones dentro de un Estado, que es un problema que aqueja al mundo entero. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Pues discuten mucho en ese país qué van a hacer ahora que empiezan a perder influencia. Lo mismo pasó durante los años del ocaso del Imperio Británico y otros imperios. Me parece que es lo que estamos viendo ahora. En la cuenca del Caribe y en Irak es el mismo síndrome. No pueden controlar lo que pasa allá ni pueden evitar que lleguen niños a su frontera, porque ni ellos tienen la capacidad ni los estados de la región tienen el poder para hacer lo que los Estados Unidos sugiere o quiere. Bien, aquí el problema es que la capacidad de los Estados Unidos se está viendo reducida en términos de comparación con lo que podía hacer antes. Porque ahora los países han crecido, se han fortalecido, tienen más población y tienen más acciones para invalidar la capacidad de los Estados Unidos.
tanto adentro de los países como mandando una migración que va a Europa o va a Estados Unidos en gran medida, en gran proporción, porque es el país que los atrae por ser la primera economía del mundo. Y la segunda economía del mundo, que ahora es China, no Europa como se estuvo calculando durante un tiempo, porque Europa entró en una crisis pavorosa, la crisis del euro, etcétera, después de 2008, es China. Pero China tiene una gran capacidad comercial que no se traduce en capacidad militar para nada. Y la segunda economía del mundo, o la primera en términos comerciales, ya es China, pero en términos militares, bueno, no llega ni remotamente a ser una potencia como es Estados Unidos y otros países antes que China, tienen mucho más capacidad militar. Entonces, la relativización de la capacidad, la reducción de la capacidad de control del imperio, se ha metido porque esto se ha hecho muy laberíntico, se ha hecho muy complejo. Entonces, no es lo mismo dominar a un país que está hecho de puros campesinos, etcétera, a países que tienen grandes ingresos petroleros, que tienen relaciones con los socialistas, con la Unión Soviética en su momento, después con Rusia actualmente, que es una continuación en ciertas cosas de la Unión Soviética, y esto pues lo hace cada vez menos potente. Y aunque se volvió la principal fuerza, el mundo unipolarizado después de la caída del mundo comunista, del comunismo real, pues no es una capacidad que le permita tener el control. Yo quisiera regresar a Irak. Desde luego el conflicto es mucho más amplio que Irak, involucra a varios países de Medio Oriente, etcétera. Pero quisiera, al final de cuentas, el problema de Irak, en donde sí hubo un mal cálculo de parte de Estados Unidos. Sabemos que en el momento en que George Bush decide invadir Irak, pues como que tenía él ya el objetivo de derrocar a Saddam Hussein por motivos muy distintos a los que él aludió. Él quiso responsabilizar al régimen de Hussein de los ataques del 11 de septiembre, que después se demostró que no había nada de eso, y las armas químicas que tampoco había, porque había toda esa vinculación. Y luego también utilizó el argumento de decir, es que tenemos que democratizar esa sociedad, e incluso hizo el parangón totalmente extralógico con Japón. O sea, así como con Japón intervinimos y le construimos las bases de la democracia, eso es lo que vamos a hacer en Irak. Claramente se sabía y se dijo mucho en ese momento que una cosa es ganar la guerra de un ejército frente a otro, que para Estados Unidos es muy fácil con muchos países, y otra cosa es ganar la paz y reconstruir la paz. Entonces se decía, los expertos decían, es que vas a derrocar al régimen de Hussein y vas a abrir una caja de Pandora ahí de contradicciones y conflictos que los norteamericanos no van a poder resolver. La cultura política, la historia de los países musulmanes, pérsicos, como Irak, de esa zona, no tiene nada que ver con Japón. En Japón habían muchos elementos que favorecerían, como favorecieron, la construcción de una democracia, pero es decir, ¿cómo comparan Japón con su historia, con su cultura, con la de estos países? No tiene absolutamente nada que ver. Entonces, el decir que se va a aplicar el esquema de Japón en Irak, como pues no les va a salir. Y a varios años que no se pueden terminar de salir los norteamericanos, precisamente porque dejaron ahí totalmente un avispero que le fueron ahí a golpear y no, es parte de su responsabilidad y no pueden terminar de salirse porque lo que dejaron fue un desastre desde el punto de vista político, económico, diplomático, internacional, en todos sentidos. De todos. Japón era una nación. Por eso se metió a la Segunda Guerra Mundial como nación. Tenía un gobierno central, tenía una unidad cultural. Irak es una creación del imperialismo europeo del siglo XIX, del siglo XX, y no es una nación. Y las contradicciones son fantásticas. Ahora Estados Unidos está viendo a Siria como una posible ayuda para controlar a Irak y también a Irán, que era su antiguo adversario. Y resulta que incluso hasta los rusos, porque ahora los rusos están mandando aviones a Irak para hacerle frente a la ofensiva sunita, que viene durísima. Son pocos, pero están muy duros. Entonces ahora resulta por vías de lo más extrañas que tiene con Rusia un enfrentamiento en Ucrania, pero tiene con Rusia como una especie de, bueno, lleguen ustedes y denle armas a los iraquíes para ver si detienen a los sunitas
Y yo creo que ya el público norteamericano realmente no entiende. Si nosotros que más o menos nos entrenaron en relaciones internacionales a los que estamos aquí presentes, ya me imagino yo a una gente normal, común y corriente en Estados Unidos tratando de entender qué diablos es lo que está haciendo su país allí. No lo va a poder entender nadie. Y no veo cómo se vaya a resolver ese problema, igual que como el problema de los migrantes aquí. Es una tragedia, pero no veo la manera de cómo resolverla en el corto plazo. En el largo plazo, pues sí, pero pues como dicen, en largo plazo todos estaremos muertos. Bueno, se acabó el programa, nos vemos la semana entrante.